Presentación. Pues nada, Vicente, buenos días y gracias por venir al Club de Oratoria, donde tenemos un espacio pues, para saber quién es Vicente Ruiz y un poco cómo llegaste a estudiar la historia del Palauet de Noya. Nosotros estamos aquí en la Academia Elena, en calle Gironer 34, Meliana. Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, José Manuel. Bien, hombre. Encantado de estar aquí con vosotros y, bueno, pues por mi parte aportar pues, lo que haya en mi conocimiento histórico sobre el tema. Muy bien. O sea, Vicente, ¿de dónde sale? ¿Dónde nace Vicente? a ver, yo llevo muchos años ya que tengo que estar, vamos, digamos, en activo, ¿no? Debido a una larga enfermedad, pues, de oncología, ¿eh? ¿Sí? Por cierto, sí. Hace años ya, y el propio oncólogo me recomendó que no bajase los brazos, que siguiese en actividad, en activo. ¿Y qué era lo que más me gustaba? Pues oye, lo que más me gustaba era pues lo que yo había estado estudiando. Entre ellos, pues estuve 11 años haciendo radio. Sí, me monté mi propio programa, la 93.7, sobre las bandas de música de la Comunidad Valenciana. Muy bien. Y al mismo tiempo como cronista de una revista que desapareció desgraciadamente, que emitía la Federación de Sociedades Musicales. Su título era Música y Poble. Y esto lo hacías como afición, ¿no? A ver, sí, para mí, a ver, después de la enfermedad tuve que... Es un hobby, yo tengo que emplear mi tiempo, ¿en qué? En aquello que me gusta, ¿no? Como cronista de la Federación, y al mismo tiempo realizando un programa cultural sobre las bandas de música de la Comunidad Valenciana, conciertos, certámenes, todo tipo de actividades musicales, pues estuve ahí durante 28 años. Muy bien. Y llegó el momento en el que la asociación Amics de la Música de Meliana cumplía el 25 aniversario. Los directivos de aquel momento me encargaron si podía pues, escribir estos 25 años de historia. Y ahí vas a ver cómo aparece la segunda parte de esta historia, ¿no? Muy bien, tenemos que encaminar tu vida con el Palauet de Noya. Claro, claro. ¿Y cómo te da por estudiar la historia del Palauet de Noya? A consecuencia de este libro, que estuve trabajando 3 años en los archivos de la sociedad, que estaban, bueno, pues estaban un poco desordenados, los tuve que ordenar y cuando ya los tuve ordenados empezar a confeccionar esta historia. Muy bien. Que por cierto estuvo nominada a los premios Euterpe y obtuvo el primer premio. Se nos concedió la estatuilla, la famosa estatuilla Euterpe, sí. Estando trabajando en la historia de la sociedad musical, a mí me habían entrado unas fotografías antiguas del Palauet de Noya. Muy bien. Situado en Meliana. Sí, en el camino de Barranquet, al sureste del término de Meliana, lindando con el de Almácera. Me entraron unas fotografías y yo estas fotografías en el ordenador, con las nuevas tecnologías que tenemos, pues las iba ampliando, buscando detalles. Y un buen día me aparece una foto donde había una puerta y un espejo al fondo. Pero el reflejo del espejo me estaba indicando que aquí en la parte opuesta, que no se ve en la fotografía, había un piano. Y yo me quedé un poco, digo, a ver, un piano dentro del Palauet de Noya. Se veía reflejado, estaba aquí y el espejo está allá. Y digo, ahí hay un piano. Quieto, para. Y esa foto me la quedé yo guardada con gran interés. Todas las tengo todas. Y cuando terminé, mejor dicho, antes de terminar ya iba preguntando. Y cuando terminé el libro de la historia de la música, 3 años de trabajo, intenso, por cierto, dije, ¿y por qué no empiezo otra investigación? Pero, no, perdón, me he saltado algo.
tenía que ver con la música, el piano este. Y empecé a preguntar a gentes que todavía vivían, desgraciadamente han fallecido, vecinos del lugar, del Palauet. Oye, señor, por casualidad, en el Palauet había alguien que tocara el piano. Porque yo sabía que José Iturbi había estado en el Palauet. No sabía la razón ni el motivo. ¿Quién es este hombre? José Iturbi, hombre, fue el... A ver, titular no. Sí que él fue el director de la Orquesta Municipal de Valencia ante la ausencia, porque el verdadero titular era Hans von Benda, un alemán. Y ahí viene la historia del piano. Y pregunto a un señor y me dice, claro, allí había un músico. ¿Cómo que había un músico? Sí, sí. Todo esto ya después de que Noya ya no existiera, era Gardi. Ya, la empresa que fabricaba aislantes eléctricos, que el dueño era suizo. Después de la Segunda Guerra Mundial, parece ser que Hans von Benda se viene invitado por el dueño de Gardi, que ahora en este momento, pues, claro, es que ya los nombres... No te preocupes. Bien, no saldrá. Si no lo tenemos ahora después. No, pero digo porque es curioso. Aquel señor se viene aquí y llega a ser director de la orquesta, director titular de la Orquesta Municipal de Valencia. Pero me entero después, porque llamo a un colega periodista, el archivero del jefe de prensa del Palau de la Música, le digo, oye Toni, que necesito, y me dice, sí hombre, ven. Y me entero y encuentro la historia de la Orquesta Municipal de Valencia, donde están las fotos de Hans von Benda, partituras, programas y demás. Y esto se publica en el libro de los 25 años de la historia de la música de Meliana. Ahí ya se publica, porque claro, forma parte de la historia musical de Meliana. Pero claro, después de ahí ya tengo el gusanillo de que cuando termino un libro digo, ¿y por qué no empiezo ahora con Noya? Y ahí es cuando viene lo de Noya. O sea, el interesarme por Noya viene al descubrir que había un músico durante años que estuvo allí y que tocaba el piano. Vale, cuando dices Noya te refieres al Palauet de Noya. Sí, me refiero a lo que es el edificio. Vale, muy pero bien. Que los dueños habían cambiado ya de dueños. Entonces recapitulo un poco. Pasas una crisis personal de una enfermedad. Sí, bueno. Te recuperas y sí. ves una fotografía. La recupero, no, o sea, la supero total, la supero. Ves una fotografía con un piano y empiezas a investigar. Aquí tienes una llamada interna. A ver, sí, dentro de lo que es la historia de la música, yo si veo un piano en un edificio, me imagino que tiene que haber un músico. Y estoy hablando de la música en Meliana. Claro. A ver quién es ese músico. Claro. El director titular era Hans von Benda. Muy bien. ¿Se podría llamar subdirector a José Iturbi? Pues bien, titularmente sí, pero en realidad Hans von Benda era director también de la Orquesta Municipal en Madrid. Y estaba más en Madrid que estaba en Valencia. De hecho, José Iturbi hizo una gira mundial con la Orquesta Municipal de Valencia. Bueno, pues triunfó en Inglaterra, en Estados Unidos, se le conoció a Iturbi por eso. ¿De qué fecha estamos hablando, Vicente? O sea, ¿de qué pues año? A ver... Más o menos, para ubicarnos en el espacio-tiempo, claro. A ver, podemos estar hablando de 1940, no estoy seguro, estoy seguro. No me atrevo, porque es que hay tantos datos, sí, fue a principios del siglo XX. Pues nada, ¿qué te parece una vez hecha esta presentación? Perdón un momento, no, me he equivocado, porque la Segunda Guerra Mundial terminó
Claro, esto fue en la década de los 50-60, perdón, rectifico. Muy bien, no pasa Si nada. esto fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Hans von Benda se viene a España. Vale. No estamos ya en la segunda parte del siglo XX. Vale, Sí, perfecto. está más caro que el agua ahora. Ahora sí, Sí. se acaba la Segunda Guerra Mundial, Sí, bueno, 1940. o durante la Segunda Guerra Mundial es cuando, Muy bien. por amistad con el dueño de Gardi, Muy es bien. cuando viene aquí y se queda aquí. Que por cierto hay anécdotas que me contaba un vecino, que era un chiquillo, un chavalín, que lo veía tocar el piano y se ponía melancólico y lloraba allí al piano. El niño. No, Hans von Benda. Ah. Sí, por añoranzas o por verse fuera de su país. Y otra de las anécdotas muy curiosa es que, como alemán que era, aquel no tenía nunca frío. Dice que en pleno invierno, hasta incluso en pleno invierno, todos los días con bañador se iba lo que llamamos el camino de Barranquet, que está en el mismo Palau de Noya, en dirección a la playa. Todos los días iba a tomar el baño a la playa. Muy bien. Salía en bañador, decía, no, con el frío que hace y este hombre... Bueno, sabe Vicente que hay una ley espiritual que habla de la causa y efecto, ¿no? Ley de causa y efecto. Hoy en día tenemos un efecto que el Palau de Noya se está, rehabilitando y ya actualmente, pues no sé en qué tanto por ciento está, pero ya se puede empezar a visitar. Vale, esto es lo que tenemos el efecto hoy y no sé cuántos años más hacia adelante. Estamos en el 2020, pues no sé cuántos años vamos a tardar en rehabilitarlo. Pero ¿qué te parece si vamos a la causa, al inicio de ese Palauet? ¿Dónde inicia la primera obra del Palauet? ¿En qué época estaríamos hablando? Vamos a ver. Esto tiene una larga trayectoria. Me refiero que antes que Palauet fue una alquería. Una alquería. Y proviene muy sencillo. A ver, cuando en el 1238 termina la reconquista del rey don Jaime de Valencia, él junto a él vienen pues gentes, como hemos dicho, Pere Almenar o Blasco de Alagón, o los cruzados vienen. Son condados, esta gente son condes, ¿no? Exactamente, o sea, ellos son gente adinerada que tienen su propio ejército y que en Alcañiz se reúnen un buen día y toman el acuerdo de bajarse a reconquistar Valencia. Muy bien. También te tengo que decir que el rey don Jaime tenía a su tío, que era Guillem d'Estensa, que sabía que podía contar con él, porque era también un señor pues acaudalado y que tenía tropas, ¿no? De hecho, le ayuda. Que es el que viene al Puig. Correcto, pero ten en cuenta que desde que llega el acuerdo y se unen todas las tropas para bajarse, porque bajan divididas, el rey don Jaime baja por la parte del Toro, Vejís, Torás, Viver, Jérica, mientras que Blasco de Alagón y otros bajan por la zona del Maestrazgo, Morella, que ahí en Morella ahí hubo la suya. Porque Blasco de Alagón dijo que se quedaba ahí y él no continuaba, él ya se creía dueño y señor. Y el rey don Jaime se ve que fue y lo pilló de las orejas y dijo, no, tira para abajo conmigo, que el acuerdo es este, ¿no? Bien, esto, además de las armas, digamos, los cuerpos de armas, venía también el cuerpo eclesiástico, que eran los frailes predicadores de Santo Domingo. ¿Por qué venían los frailes con él? Eran... Pero de Pérez, que era Pérez de... ¿Pérez de Almenar? No. A ver, el cuerpo eclesiástico no es un cuerpo armado. Lo utiliza el rey don Jaime como conocedores de idiomas. Muy bien. Del latín, del hebreo, ¿vale? Y son lo que llamaríamos escribanos del rey, o en valenciano el lletraferits, que todo aquello que el rey decía, estos lo escribían. O sea, todas las ordenanzas, escribían o traducían. Era el BOE entonces, ¿no? Correcto. De hecho, si queda algún documento, que los hay, en los archivos, son escritos por aquellos frailes dominicos. Que ahí viene el tema
que también no solamente beneficia a los que llevan armas, Ya. también beneficia a los que llevan pluma de escribir. Claro, una vez reconquistada Valencia, bueno, una vez ya han tomado Valencia, que sería interesante comentarlo. Sí, hombre, claro. ¿Por qué no? Bueno, pues es muy curioso, porque claro, según cada historiador, o depende de quién, le da un tinte diferente, ¿no? O cuenta la historia. Yo lo que sí que, ya no basándome en la lógica, me baso en algunos textos que yo he podido leer, en los cuales da crédito de la historia que yo más creo. Muy bien. Porque hay personas que dicen que el rey Don Jaime llegó al Puig con 600 hombres y se enfrentó aquí en la batalla del Carraixet, conocida entre Meliana y Tavernes Blanques, donde murieron 10.000 moros. Bueno, digo moros, está bien dicho, o llamo musulmanes, no sea cosa que después me llamen racista. No, no quiero entrar en el tema. Bueno, la batalla de moros y cristianos. Bueno, vale, a ver. Parece ser, por una parte histórica, que alguien se aclama a la Virgen y dice, por Santa María y a ellos. Yeah. Y de momento aparecen 10.000 musulmanes tendidos en el suelo sin una gota de sangre. Vale, Va. creíble. Pero hay otra versión que es en la que yo me afianzo más. Muy bien. Y que hay testimonios de sitios donde las tropas que acompañaban al rey Don Jaime sitiaron la ciudad. ¿De qué forma? Muy sencillo. El rey Don Jaime sale desde el Puig y divide sus tropas. Unas las dedica en una forma semicircular en dirección del Puig, Massamagrell, Museros, Montcada, y va rodeando la ciudad, pero a una distancia prudencial. La ciudad de Valencia. Sí, hasta llegar a Pinedo. Y va montando campamentos, con la condición que al quinto día de estar establecidos en ese campamento, avanzarán una jornada en dirección a la ciudad y volverán a montar el campamento. ¿Qué quiere decir esto? Ir reduciendo el cerco de la ciudad. Por otra parte, en la zona esta, digamos, este, porque aquellos se van hacia el oeste, por la zona este también forma un círculo, un semicírculo, y va acercando sus tropas a la ciudad. Lo más cercano que se conoce por la zona, digamos, noreste, estaba en el Grau, Benimaclet, Llano de Zaidia. Y por la zona norte podríamos llamar Burjasot, o sea, Llano de Zaidia, Burjasot, o sea, ya los tenían, o por arriba Mislata, bordeaban Benetúser hasta la punta, digamos, o Pinedo. Ese cerco fue el más estrecho que se realizó. Esa es la versión que para mí es la más creíble. ¿Por qué digo esto? Digo esto que es más creíble por una sencilla razón. Porque hay escritos en la historia donde... antes de seguir. La condición era, órdenes, de que todos los musulmanes que estaban dentro de la ciudad, si intentaban salir, no volverían a entrar. Con una condición, o se convertía al cristianismo o lo mandaba a la otra parte del Júcar. Cullera, hasta el Júcar, a la otra parte. Y allí calladito, porque como abras la boca voy a por ti. Esa es una. Otra, todos los musulmanes que habían, desde que bajaron desde Alcañiz, pues los iban mandando. El que no se convertía al cristianismo, ese lo tenía claro. O sea, si se convertía al cristianismo, tenía que emigrar. Los lletraferits los bautizaban y les daban un nombre y apellidos, Muy como bien. Ballester, Ferrer por su profesión, o Corretxer. A ver,
llegado el momento, los musulmanes que están dentro de la muralla de la ciudad, como no puede entrar ningún abasto dentro de la ciudad, ¿qué ocurre? Pues que ni quedan patatas ni queda harina, por decir, ¿no? Y empieza la rebeldía, la rebelión de los habitantes de la ciudad en contra de su rey. ¿Qué era? A ver, sí, luego me acuerdo el nombre porque quedamos. Sea por Z, no sé qué, ¿no? Zayán. Gracias, José Manuel, por apuntármelo. Entonces empieza el pueblo a rebelarse. ¿Por qué? Porque no tiene medios como para poder subsistir. Y hay una anécdota muy buena en un legajo que tengo yo, donde pagan 6 dinares de oro por una rata. O sea, ¿quién podía pagar 6 dinares de oro? Pues no tenía que ser cualquiera, tenía que ser un musulmán rico. Dentro de la ciudad para poder comer. Para poder comer la familia una rata. A ver, ¿cómo pagas 6 dinares de oro por una rata? ¿Qué quiere decir esto? Que si se comen las ratas es que ni queda harina, ni queda pan, ni quedan patatas, no queda nada. Hasta que llega un momento en que explota, porque ya no tienen dónde comer ni agarrarse. Saben que están sitiados. O sea, no cae una gota de sangre. No hay ninguna espada que corte ningún cuello. Yeah. Pero os rendiréis por el hambre. De ahí le entrega las llaves el rey Y musulmán. de ahí es cuando Zayán le propone, pues le hace algunas propuestas a cambio de que lo deje seguir gobernando. Y el rey Don Jaime le dice que él no se deja sublevar a cambio de bienes ni nada. Él no pretende, él simplemente lo que pretende es cristianizar Valencia. Muy bien. Y ya viene, pues, hasta que llega el 9 de octubre del 38 y ya todos los musulmanes que se han quedado aquí son cristianizados, nombre y apellidos, censo, en un censo, que de esto se encargan los frailes dominicos, que son los escribanos del rey. Entonces, conquistaba Jaime I. Y los que no estuvieron de acuerdo, él los mandó a la otra parte. A la otra parte. Sí. Ya tenemos conquistado Valencia, 1238. Correcto. Jaime I. Y ahora nos venimos a Meliana y al Palau de Noya. ¿Y qué pasa? Correcto, ahí, ¿no? Vamos a ver. Una de las donaciones que les hizo el rey Don Jaime a los dominicos, porque si contamos que en la actual plaza de Tetuán en Valencia, está la iglesia de Santo Domingo, que esa plaza de Tetuán ahora se llama Plaza de Tetuán, pero en aquella época se llamaba la Plaza de Predicadores, frente a la puerta de Cherea. O sea, está Santo Domingo, Cherea y Santo Domingo, en la Plaza de Tetuán, no sé si te orientarás un poco. Cara con cara. Y allí todas las tardes los predicadores, se llamaba predicadores por eso, porque todas las tardes desde un altillo predicaban a la gente en esa plaza. A ver, esa es una de las propiedades, más las que tienen, que todavía las tienen en Torrente. Bueno, no puedo enumerar tantísimas. Y una de ellas es curiosa. Les entrega a los frailes dominicos 2 caizadas, que equivalen a unas 19 anegadas de tierra, aquí en Meliana. Muy bien. Junto al barranco del camino del Barranquet. Era un barranquet porque siempre manaba agua, habían manantiales de agua que vertían desde aquí de la carretera de Barcelona, todo el camino del Barranquet, habían manantiales que brollaba agua, o sea, siempre bajaba agua, más que camino era un barranco. Pues ahí les dio 19 anegadas de tierra a los frailes dominicos. Y ahí se asentaron, pero los frailes dominicos que quedaron ahí necesitaban un techo donde protegerse. ¿Con la ayuda de quién? Pues con la ayuda de ciertos, no sé la cantidad que pudieron haber, musulmanes convertidos al cristianismo.
y esos quedaron ahí. Hay algunos detalles que yo no los tengo muy claros, pero que veo en la luz. Podían ser tunecinos. Podían ser tunecinos. ¿En base a qué, Vicente? Ahora luego te lo cuento, recuérdamelo si acaso. Vale. Podían ser tunecinos, pero eran convertidos al cristianismo. Ellos tenían su cultura artesanal. Tenían aquí una cultura que nosotros no la teníamos, la desconocíamos. Ellos la agricultura, el riego, la cerámica, los injertos. De hecho, la acequia de Moncada, ¿no? De la Real Acequia de No, Moncada. la acequia de Moncada es otra historia. Ahora, Pero... si quieres, luego tú ves tomándote apuntes y hablaremos del tema. Vale. A ver, de hecho, el rey don Jaime les concede ahí una parcela. Muy bien. Y esta parcela tiene una acequia que corresponde a un ramal de la acequia antigua llamada de Puzol, el primer nombre, y después pasó a ser de Moncada, uno de los ramales que riega la huerta de Meliana y pasa junto a esa parcela. Pero esa acequia no llevaba siempre agua. Y el barranco, el camino del Barranquet, pues tampoco era suficiente como para introducirla dentro de esa parcela para el riego. Yeah. Para mí, lo primero que hicieron estos frailes fue proteger esta parcela. ¿Qué es lo que hicieron? Carros, caballos, mulos, animales de tiro, empezaron a subir, pues qué te diría yo, pues a lo mejor la zona más cercana podía ser Rocafort, aquí la parte de arriba, sí, de Moncada, Vétera, Moncada, que ya hay algo de monte, bajando piedra. Y hay algo que mucha gente, pues, gente que ha estudiado conoce, lo que llaman obra de Moro. ¿Y qué es la obra de Moro? La obra de Moro es piedra del monte traída a bloques, a trozos, trozos irregulares, y que amasada con arena y cal hacen un mortero, ¿vale? Y con esas materias trajeron piedra, no sé el tiempo que estuvieron, para hacer una valla a toda esa parcela, una valla de una altura de poco más de 1 metro, ¿no? Cerraron el huerto y al mismo tiempo estuvieron construyendo un lugar, digamos, una casa o una alquería, donde poder estar, para no estar a techo descubierto, tener donde protegerse. Muy bien. Eso se llamó la alquería de los frailes. En esa alquería le hicieron también una escalera y una torreta, porque en aquella época normalmente en las alquerías, lo mismo que por el centro de España, hay muchos puntos de vigilancia donde en tiempos de María Castaña echaban allí 2 haces de leña, prendían fuego y a 50 kilómetros veían fuego y dice, oye, aquí hay una invasión, hay peligro, como los indios cuando hacían humo, pues se comunicaban con ese fuego. Muy bien. En las huertas solían haber alquerías en las cuales había una torreta arriba, siempre con leña preparada para prender fuego, porque venían moros por la costa. Aquí los turcos tenían costumbre de invadir el Mediterráneo por la costa, habían desembarcos y desde arriba, si los veían, prendían fuego y era un aviso. Hoy lo llamamos comunicación no verbal, ¿no? Sí. Como los indios, ¿no? Con una manta y hacer humo, señales de humo, sí. De hecho, esa torreta todavía existe, aunque después se modificó, se adornó, en fin, bien. Pero esa torreta forma parte de la base de construcción de la alquería. Esta alquería de los frailes, lo que le llamamos ahora Palau de Noia, antes de empezar la reconstrucción o la remodelación, habían en las paredes muchos desconchados. En esos desconchados se veía el material básico de la construcción. Cualquier tipo de material que encontraban se utilizaba para hacer las paredes. Obra de Moro.
piedra del monte, traída del monte, sí, cualquier cosa para subir paredes. Hasta incluso descubierto después, más adelante, hubo, o debió de haber, un horno dentro del huerto donde cocían ladrillos y tejas. Los musulmanes que allí habían, que conocían la cerámica. ¿En la propia alquería? Sí, 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 sí. De hecho, se ven que en los marcos de ventanas o puertas hay ladrillos puestos y son de la época. O sea que debieron de hacer ladrillos irregulares, porque los medios que contarían pues serían muy... Pero todo esto te lo digo porque la cultura del musulmán aquí dejó mucha huella. Entre otros, yo encontré un dibujo de los más antiguos, un dibujo de un catálogo de los Noya que me costó descifrar porque al pie del dibujo veo con una firma que ponía Sagrera. Y tú dirás, ¿me voy a desviar? Pues no, es muy difícil. Suena apellido. Sí, sí. Si me desvío un poco, me voy con Alfonso el Magnánimo a Cerdeña, a Nápoles, a Mallorca. Dirás, ¿por qué? Pues porque resulta que yo no he llegado, pero tengo la intuición de que este Sagrera era arquitecto. Eso lo intuyes. Sí, intuyo porque Nápoles y en Cerdeña y en Mallorca, la lonja de Mallorca, y en Nápoles y en Cerdeña, hay unos edificios que por contagio no, un escritor tiene un estilo, un pintor tiene su estilo, un arquitecto tiene su estilo. Muy bien. Bueno, pues el estilo de la actual fábrica, que todavía persiste, esas torres, esas paredes hechas con ladrillo rojo, ese estilo está en Nápoles, en Cerdeña y en Mallorca. Muy bien. Para aquí ya hemos cambiado un poco la época, ¿no? Sí, no, vale, pero... Cerramos la época de la alquería de Esflaires, que es 1238-1000... A ver, vale. Y terminamos esa época. A ver, es que durante esos 6 siglos que están ahí los frailes dominicos, ahí una de las cosas primordiales es el abastecimiento de agua. Otro punto de la cultura de los musulmanes es que en una esquina ahondan, hacen un pozo y a 12-15 metros encuentran agua y montan una noria y con un palo y un caballo ahí, ¿no? No sé. Son los dominicos. Un equino. A ver, los dominicos junto con los musulmanes. Vale. Los musulmanes son los que hacen el pozo. Porque su cultura, eso ya lo conocen. Vale. Dicen, aquí no podemos regar el huerto. Porque ese huerto era el abasto de mucha fruta y mucha verdura que se consumía en Valencia con los otros dominicos. Entonces, cerramos el episodio... Espera, es curioso. Acuérdate que donde está ese pozo que hacen los árabes, ahí en ese pozo luego hablaremos sobre ese tema porque es muy importante. Te digo porque ahí en ese huerto se empiezan, te estoy hablando de la época de cuando la seda en Valencia era tenía un potencial económico muy grande, ¿vale? ¿Por qué la seda? Porque la seda la producen unos gusanos, gusanos de seda. ¿De qué años, por ubicarme en el espacio-tiempo? Pues podemos saber, en 1800 y algo hay una enfermedad que se llama zootecnia, que se morían los gusanos y ahí hay problemas. Sí, claro, lo tengo todo por aquí, pero... Nada, no te preocupes, sí que hacemos un genérico. O sea, me interesa cerrar... A ver, por ejemplo, mira, en 1847 te puedo decir que un tío de la mujer de Miguel Noya
tenía una empresa sedera que se llamaba la Sociedad Industrial El Cid, y hablo de 1847, en Patraix. 1847. Vale. A ver, de esa época, pero que mucho antes. Y una de las características culturales de los musulmanes es que la morera tiene una clase de árbol que le llamamos borde, que no hace fruto. Mientras que hay otro que es el injertado, que sí que hace fruto. El injertado es el que consume el gusano. Tú a un gusano de seda le das hojas de morera, llamemos borde, y no se la come. Los musulmanes hicieron un vivero ahí de moreras, porque vendían plantas injertadas a grandes terratenientes, otros musulmanes. Yo tengo una fotografía de archivo que junto a las Torres de Cuarte en Valencia había uno de los mayores huertos de moreras para la recolección de las hojas, para que comieran los gusanos y produjesen la seda. Vale, ¿qué te parece si cerramos el año de la alquería de los Frailes? Y empieza... Sí, déjame un hueco porque, ahí durante 6 siglos... Del 1238... De 1238 a después de la guerra napoleónica, que España se queda... 1836, ¿no? A 1838, 600 años, 6 siglos. Vamos, y ahí hombre, más que menos. Se acaba la alquería de Frailes y empieza una nueva época para edificio que se llama hoy Palau de Noia. Sí, a ver, en 1838, y debido a pues, el saqueo que hubo en España por la guerra napoleónica, el Estado se queda pues, con las arcas vacías. Entonces viene aquello de que las arcas se han de llenar. Muy bien. Y Mendizábal, pues junto con ministro Mendizábal, junto con el gobierno... Vicente, verdad, no sé si ves que actualmente en esta época está pasando lo mismo que en aquella, donde las arcas están vacías. Yo no tengo la bola de cristal, ¿eh? No. Lo digo, estará pasando lo mismo. Yo no tengo la bola de cristal. Y yo estos días, y me salgo del contexto, y no me gusta meterme en esto, pero veo demasiado catedrático, demasiado, llamaría sabio, todos los que salen a la pantalla o en el medio escrito, todos tienen la bola de cristal, pero a la hora de acertar en el centro de la diana, creo que nadie. Muy bien. Todos tienen la bola de cristal, todos son catedráticos, todos son todos saben. Pero creo que no lo sabe nadie. Pero en el 2020 las arcas están vacías. Lo que sí sé... Volvemos a 1836. Lo que sí sé, y presumo, y bueno, esto es una tontería, pienso, cuando el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que nuestro PIB va a caer un 20%, es muy preocupante. Más la deuda que tenemos hoy, ¿no? Tan preocupante, y que tú eres muy joven, te lo digo porque... Nada, estas son las cosas del directo. Ya, sí, bueno, lo siento. Te lo digo porque... A ver... Vicente, ¿qué te parece si volvemos del 2020 al 1836, amortización de Mendizábal, ¿no? Sí, que es para que las arcas vuelvan a tener dinero. Correcto. Entonces, el gobierno piensa en esto, ¿no? En llenar las arcas. ¿Forma de llenar las arcas? Pues está en recuperar los bienes del Estado que están en manos de la Iglesia o de otras gentes, ¿no? Y se subastan. Muy bien. Ya en 1800, creo que habían pasado unos años desde que salió, porque eso no se hace en 24 horas. A ver, y me meto ya en materia, llamemos la madre de Juana Sagrera, porque Juana Sagrera es hija de Francisco Sagrera y Ana María Wicks. Ana María Wicks había quedado viuda
¿vale? Y, claro, es que yo me gustaría empezarlo porque es que si no, para llegar ahí, ¿eh? Vamos a ver, Miguel Nolla, los padres de Miguel Nolla son Juan Nolla Carrareo y María Bruchet. Ellos son de Reus. Se dedicaban a la industria textil. Y vienen a Valencia. De ese matrimonio nacen Miguel y Francisco, 2 hijos. Y la cosa les va bien y se quedan, digamos, en la burguesía. Pero por otra parte hay una familia que se llama Sagrera. Que es la que aparecía en el azulejo aquel, ¿no? ¿Qué me has dicho antes? No, Sagrera, que coincide con el posible arquitecto de Alfonso el Magnánimo. Vale. Que no sé si es mallorquín, es catalán o qué es, pero que me parece a mí que por el estilo de construcción de los edificios de Nápoles, de Mallorca, has dicho también. Mallorca, para mí era un arquitecto que tenía Alfonso el Magnánimo, ¿vale? Muy bien. Te lo digo porque por otra parte está la familia de Francisco Sagrera y Ana María Wicks. Y de ahí nacen, pues, ¿qué quieres que te diga? A ver si te los puedo enumerar. Vale, pero estaríamos hablando que la desamortización de Mendizábal en 1836, es que esos terrenos pasan a la venta. No, es que esto viene a coalición de... me lo salto, ¿vale? Muere Francisco Sagrera y, claro, ahí nos hemos saltado una cosa, pero Miguel Nolla ya forma parte, porque también la familia Sagrera se dedica al textil. Pero no son de la burguesía como los Nolla, son de la aristocracia en Valencia, que también son de origen, no sé si catalán o mallorquines, ¿vale? Muy bien. Te digo esto porque se conocen Miguel Nolla y Juana Sagrera, y en poco tiempo pues contraen matrimonio. Miguel Nolla se hace muy amigo de su cuñado Luis Sagrera, porque son un par de inquietos. Y pasa un tiempo y sale a la subasta el huerto de los frailes de Meliana. Entonces, Ana María Wicks, la suegra de Miguel Nolla, por 30.000 reales de vellón, adquiere el huerto de los frailes predicadores de Santo Domingo, en Meliana. Ahí dentro, ¿qué encuentran cuando llegan? Encuentran que hay una alquería, en la cual dentro hay una capilla, desaparecida, no sé por qué, que debería estar, y encuentran restos de un horno moruno de cocer posible cerámica. Al mismo tiempo encuentran restos de un pozo artesano para extraer agua con un equino, dando vueltas allí y sacar agua para el riego, porque allí habían viñas, frutales y injertos de moreras, o sea, durante 6 siglos, imagínate ahí dentro lo que estuvieron haciendo, aparte de la construcción, o sea, lo necesario para vivir y, digamos, mandar a Valencia. Se quedan la subasta en el año 1848, por 30.000 reales de vellón. La mujer de Miguel Nolla, ¿no? La mujer o la familia de Miguel. No, la suegra. La suegra, muy bien. La madre de Juana Sagrera. La madre. Porque Juana tenía varios hermanos. Tenía Luis, tenía Francisco, bueno, eran varios. Y por costumbre, pues como ahora dice, che, pero vamos al chalet. Estos venían de Valencia, como eran de la burguesía y de la aristocracia, venían con sus carruajes a pasar los domingos ahí al huerto, los sitios soleados y tal, ¿no? Y estos dos, Miguel y Luis, Miguel Nolla y Luis Sagrera, son dos inquietos que no paran de inspeccionar y ver aquello y Pues aquí, oye, ¿y aquí qué podríamos? Su mente, ¿cuánto estudiaría la forma? Perdón, voy a echar un traguito. Sí, tranquilo. Hacemos un alto en el camino. Te lo digo porque eran inquietos, además. Es digno de alabanza, porque hoy también hay gente muy emprendedora.
para mí que aquel horno que había allí, un horno moruno para cocer algo de arcilla, no lo sé, les abrió un poco el apetito o algo, ¿no? Y empezaron a viajar. Entre tantos viajes que hicieron, debieron de viajar mucho por la parte este, donde la riqueza de los mosaicos por Constantinopla, Grecia, todos esos sitios. Y después estuvieron también en Inglaterra viendo una fábrica de mosaico de Gres porcelánico. Si hablamos de Gres, fábrica teselas. Y aquello les gustó. Les gustó hasta tal punto... ¿Cuál era la marca, dices, inglesa? Minton. Milton. Minton. Aquello empezó a subirles más todavía la temperatura, propiamente dicho, ¿no? Y dicen, no, esto hay que traerlo a España como sea. Empiezan a estudiarlo y por ambas partes, o sea, la familia de la mujer de Miguel Nolla, que ya se había casado, Miguel Nolla forma sociedad con la familia Wicks, con la suegra, y se llaman, la empresa textil se llama Nolla Sagrera, por una parte. Y por otra parte está el tío, Gaspar Dotres, el tío de Juana, pero aquel se mantiene independiente. Y está también el otro hermano, en fin, hay ahí, pero no hay avenencia entre ellos, no hay avenencia y hay mucho secretismo, de las cuales son socios, una porque resulta que al morir el Francisco Sagrera, el pequeño, el tutorado se lo queda Gaspar Dotres, y la parte que le corresponde del negocio por herencia de su padre, la tiene que administrar Gaspar, que es un hombre de negocios muy listo, más el otro cuñado. Pero a la hora de sentarse y hablar de negocios, estos dos, Miguel Nolla y Luis Sagrera, hacen ocultismo y están por bajo mano invirtiendo en cosas que no dan cuentas. Pero esto no tiene nada que ver con la fábrica Nolla, ¿no? No, todo esto es antes de. Ellos ya están viajando y están maquinando, están intentando algo. Hasta el punto de que, pues se deciden crear una fábrica de mosaicos. ¿Y por dónde empezamos la casa? Pues esto hay que remodelarlo todo. Y viene aquello del estilo de construcción que tenemos en la actualidad, porque varía mucho. Hay una foto, que yo la tengo aquí, sí, que es muy curiosa, que es la que te quería enseñar. A ver, hay una foto que es la que yo considero, pero claro, que es de Sagrera. No, pero si la gente lo quiere ver. ¿Sabes? Esta quizás sea uno, verás que está alrededor de árboles. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues esto para mí el diseño es de Sagrera. ¿Y qué ocurre? Pues no sé, esto lo desconozco, pero deben de contactar con algún arquitecto para que les haga un diseño de la fábrica. Muy bien. A ver, materiales. ¿Y cómo? Entonces resulta que esta gente está muy, muy colocada en la parte, digamos, de la parte sur de Valencia. Y conoce a un tal Guillot, que tenía en la calle Alcorcón una fábrica de cerámica, que va ligada con el nombre de Alcorcón, que eso lo he estudiado todo, y se asocia, con Guillot. Y de hecho yo tengo una teja plana alicantina donde pone Nolla and Guillot, impreso en la cerámica. ¿Qué quiere decir? Que se hacen socios en la fabricación de ladrillos y de tejas para la construcción de esta fábrica. Todo eso se fabrica. A ver, ahora esa fábrica estaba
lo que es ahora el huerto de Sanabria, No sé en cuál. Valencia. Vamos a ver, Gaspar Aguilar Ujú. va al cementerio de Valencia. No lo sé. Gaspar Aguilar, donde está el hospital el doctor Peset, Ah, vale, muy bien. desemboca en un bulevar Muy bien, eso sí. y a la otra parte el cementerio. Eso sí. Bueno, pues la esquina del bulevar, yendo hacia dirección sur, con la esquina izquierda hasta la calle 1 de Mayo, y ahí hay una zona que se llama el Huerto de Sanabria. Ahí, si no me equivoco, era donde tenía Guillot la fábrica de tejas y ladrillos de cerámica. Donde hicieron los materiales para aquí, para la fábrica. Correcto, es que se asocia, no ya se asocia con Guillot, Ah, para fabricar todos los ladrillos que hay y las tejas. A diferencia de lo que había hecho, como por ejemplo lo que es el Palauet. Eso estaba hecho, eso no se tocó, lo único que hizo después se restauró. vale. Se construye la fábrica y claro, pues no hay ingresos. 1800 estaríamos hablando. Si lo compran en 1848, la desamortización, pues eso venía encadenado ya, venía todo detrás. No te puedo precisar, pero sí que Vale. estaba todo en marcha. Y empieza Noya, un amigo suyo de Reus, creo que se llama un tal Guardiola, es el maestro de obra, se lo trae. De Reus se lo trae aquí, que por cierto se casa con una señora de aquí de Meliana, este Guardiola. Y empiezan la construcción de la fábrica, pero ellos no paran, ya van delante. En 1853 aparece la primera máquina de vapor en España, que se instala en una fábrica de seda en Patraix. Van a verla, les gusta, porque no había electricidad. Y adquieren una máquina de estas de vapor. Con esta máquina de vapor, ¿te acuerdas que hablábamos antes del pozo artesiano? Correcto. Que hicieron los musulmanes para el riego? Allí mismo, con la máquina de vapor, perforan hasta 52 metros de profundidad. Rompen una capa freática que hay muy dura, entre 12 y 18 o 10 y más o menos, ¿no? ¿De metros? Sí, rompen esa capa freática y es tal el caudal de agua que hay que fluye por gravedad y lo inunda todo. Vaya. Y esa agua le tienen que dar una salida al camino de Barranquet. Si tienen la máquina de vapor y tienen agua, les falta el carbón, ¿no? O sea que con carbón y agua esa máquina puede funcionar. Muy bien. Y mediante poleas y correas se instala toda la fábrica para su mecanización y movimiento. Para fabricar el mosaico Noya. Vale. Ya empieza aquello de que se van a Alemania, que tienen que comprar prensas, matrices exclusivas para esto, todo funcionando. Espera, y amasadoras tienen que buscar, porque es más importante para fabricar grés es más importante el material refractario que el grés, porque sin una cosa no podemos fabricar la otra. Ya. El material refractario se utiliza para hacer los hornos, para cocer el grés a altas temperaturas y con fuego indirecto. O sea que tienen que hacer en el suelo un hoyo, una cueva, donde un suelo y unos cánecos o unos tubos hechos de refractario, por ahí dentro pasa el fuego que sale después a la chimenea. Todo el calor que irradian los tubos de refractario han de alcanzar por arriba de los 1300 grados de temperatura para cocer el grés porcelánico. Y ojo, como una unión de tubo u otra haya un poro y entre monóxido, consuma el oxígeno, se estropeaba
toda la partida que había dentro del horno. Vaya tela. Cambiaba de color, se quemaba. Eso llevó mucho. Me vengo a referir porque la familia Noya, cuando ya está produciendo, bueno, antes de producir, ellos estaban gastando más dinero para obtener bienes de equipo de lo que estaba produciendo la textil. Ya. O sea, y por eso los cuñados y los tíos están con ellos, pero hasta las nubes, ¿no? Ahí hay una de reyertas que para qué. Hay que invertir, no hay circulante. Exactamente, ¿no? porque hasta que no sale el primer ladrillo de grés... Y se vende y entra dinero. Exactamente. O sea, todo es inversión. Ahí hay un tema... Y eso estamos hablando de, no sabemos, 1800... Podemos estar hablando de 1850, más o menos. Más o menos. Muy bien. Exactamente, es que no, yo no, como no tengo documento no puedo dar fe. Lo que sí que tengo documentos son de las escrituras que yo tengo, escrituras o copias de escrituras originales, de cuando vino la rotura. Cuando dice la rotura, que la rotura de fábrica. No te adelantes porque si no me vas a poner a mí. Me vengo a referir porque estos dos necesitan dinero. Estos dos se hablan de Miguel Sí, Noya. los cuñados, Vale. Miguel y Luis. ¿Y qué ocurre? Pues que saben, porque ya, a ver, muere Ana María Wicks, la suegra de Miguel Noya, madre de Luis y madre de Juana. Y al morir, al morir Ana María, no se fía de esta pareja ni del resto. Y le deja la escritura del huerto de los frailes que ella compró por 30.000 reales de vellón a su hija Juana, en herencia. Y esto Miguel Noya lo sabe. Y Luis Sagrera, el hermano de Juana, también lo Pero sabe. ya estaban casados, ¿no? Claro, y tenían hijos, que hemos corrido mucho, pero bueno. Me vengo a referir porque esto, los dos cuñados lo sabían, que esa escritura la tenía Su mujer, que ellos habían construido sobre una base que sabían que era de Juana. Estaban construyendo en un terreno que no sabían que no era suyo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer para hacernos con esa escritura? Si ella es mi mujer y, a ver, muere, yo soy el heredero, ¿no? O los hijos, en su defecto. Pero el hermano dice, no, aquí... ¿Cómo? Y empiezan a darle vuelta. Y le buscan la discapacidad. Una de las discapacidades es la mental. ¿Sí? Contactan con 2 médicos, 3 médicos, y llegan a la conclusión de que, a ver si la podemos encerrar en un manicomio, declararla por loca, y que, bueno, es una persona que no está apta para nada. Esto parece la repetición kármica de lo que pasó en la historia de España, ¿no? Con Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, ¿no? Pues más o menos. Entonces resulta que hasta incluso la ingresan en un manicomio en Sant Boi, Vaya tela. de Llobregat, en Cataluña, que la llevan engañada. Pero entre estas y aquellas el matrimonio no funciona, porque él déjalo, Miguel Noya déjalo, Hay cosas que yo no me atrevo, sí que me atrevo, ¿no? Sí. No tengo por qué esconderlas. Era muy promiscuo. Era un hombre que no he podido entrar en los archivos de justicia para averiguar si hubo denuncias o no. Contra él. Sí. Parece ser que es que él era bastante, ¿cómo te diría yo? Abierto a todo. Abierto a todo, no. A ver, él entraba a la casa y le decía a la mujer, o me dejas o te corto el cuello con la navaja de afeitar. Pero eso está escrito. Sí. Eso está escrito. Y no es que ese testimonio lo haya leído yo,
es que ese testimonio me apareció un buen día y es que me he saltado algo en la cual tu familia está integrada en esto. A ver, una de las partes que económicamente los cuñados se salvan es que estamos dando botes, pero Sí. es que esto hay que llevarlo todo al pie de la letra, si no es incomprensible. Está escrito, ¿eh? ¿Qué libro es? ¿O dónde? A ver, espera, no, eso lo tengo yo. ¿Sí? No hay, de momento estoy esperando que alguien, una editorial, diga, yo lo voy a publicar, porque es que es una enciclopedia, ¿eh? Son 20 años de recopilar datos. Me vengo a referir porque es curioso, cuando revientan la capa freática y sale aquella agua, fue parecida ahora, pero fue la época del cólera, que hubieron 3 o 4 epidemias de cólera. ¿Has oído hablar de eso? ¿En 1918 por ahí? No, antes. Antes hubieron 3 epidemias de cólera que moría la gente, como ahora, ¿no? Como ahora. Y de ahí, en el libro, no sé si lo habrás leído, no te habrá llegado, creo. El libro que yo participé en los 100 años de la Plaza del Pou, del doctor José Durán. El médico Durán, en su libro Toponomía Médica de Meliana, él habla del tema del cólera en las aguas. Y él es uno de los que insiste a las autoridades municipales que se debe de hacer una perforación en ese sitio, en la Plaza del Pou, para sacar un agua que sea buena. Pero nadie piensa en lo que está sucediendo en lo que es la fábrica de Noya. Y a resultas de aquello que el vecindario de allí y los trabajadores, que también hay una publicación de un periódico de Barcelona, dice que los trabajadores de la empresa de Noya, ninguno de todos se ha contagiado de cólera. Vale. Ni los vecinos. Había un tal José Simón, que era el químico que tenían Miguel Noya para sus fórmulas y demás, y analiza el agua y ve que esa agua salida de 50 metros es perfecta. Bueno, pues empiezan los carros a llevar cántaros de agua a Valencia, pero resulta que los carros, debido a que el camino está en tan mal estado, se rompen más cántaros, o sea, se pierde dinero. Y piensan hablar con Federico Soler Grifol, o Federico Grifol Soler, o Soler Grifol. Ahí cuando has dicho de mi familia. Un antepasado. De carreros, ¿no? Sí, exactamente. Tiene una fábrica de carros y le encarga unas cubas sobre 2 ejes, sobre un eje y 2 ruedas, con un grifo y una tapa. Esos carros pueden transportar más cantidad de agua y no rompe cántaros. Además, más higiénico también porque va hermética, va tapada. Y con un caballo pueden llevar, no sé, 2-3 mil litros de agua, por decir algo, no sé la capacidad, pero que iban por Valencia y por un real de aquella época salían las criadas con el cántaro, le llenaba el cántaro y pagaba un real. Y aquello fue lo que salvó a los cuñados, porque toda el agua que se vendió le generó tanto beneficio que pudo hacer frente a la mayoría de deudas que estaba contrayendo para crear la fábrica, para ponerla en funcionamiento. Vaya tela. ¿Cuál es el año especial de los músicos Noya, de la fábrica, vamos? A partir de 1860 la fábrica está ya, aunque algunos dicen que es cuando empieza, ¿no? A partir de 1860 ya empieza a fabricar. Y a tener ingresos por la venta. Sí. De hecho te digo que necesitando dinero lo que querían los 2 cuñados era hacerse con la escritura de la mujer de Juana. La encierran en un manicomio, certificado de los médicos, y gracias a un mayordomo de Sant Boi de Llobregat, el mayordomo, que es el que la trata a diario, dice, esta mujer no está loca, le tienen prohibido visitas y todo, ¿no? Hasta que incluso llegan, a petición del gobernador de Valencia, dos especialistas franceses para verla,
Y el mayordomo le da papel y tinta y Juana escribe una carta. Se la esconde y el mayordomo, cuando sale a la calle, la lanza al correo y llega a manos del gobernador, que es cuando se mueve todo. En aquella época estaba José María Pérez y Valero, que era abogado. ¿Qué año estamos hablando, Vicente? No, a ver, ¿qué quieres que te diga? Más o menos, por ubicarme un poco en el... Estamos hablando de, mira, en 1853 y 1854 los Noya Sagrera viajan a Dublín, a Múnich, Francia, o sea, corren por todo ahí para proveerse de maquinaria, de todo. Vale. Sí, Sí, y en uno de los viajes que se van, cuando vuelven, el hijo pequeño de Miguel Noya con Juana, Enrique, creo que con muy poquito tiempo, fallece. Y esto a Juana le afecta. Y estos quieren aprovecharse de esa afección, pero no, para declararla loca. Y si la declaran loca, resulta que la justicia se ponía de su favor porque podían administrar sus bienes. Ellos lo que querían era la escritura para hipotecarla. Muy bien. Y tener dinero, pero no lo consiguen. No lo consiguen y bueno, pero sí con el agua triunfan. Con el agua que venden por Valencia triunfan y eso hasta incluso, ya te digo, aquí vienen gentes de Barcelona porque las aguas potables no existen todavía. Y a raíz de esto empiezan en Barcelona las aguas potables. O sea, aquí de hecho en el libro este que te he dicho de la Plaza del Pou, había dos alquerías en lo que era la zona de la Marchal, que es hacia la playa, digamos, la zona norte del término de Meliana, llegando cerca del mar, habían dos alquerías. La alquería de Vallejo y la alquería del Juez. Estas familias eran familias adineradas y cedieron estos edificios como hospitales, para que todos los enfermos de cólera fueran atendidos allí. No por COVID-19, no, por el cólera. Por el cólera. Fíjate. ¿Del 1900? Estamos hablando de 1800, de finales de 1800. Vale. Que hubieron 3 epidemias. Yo quería hablar del PO del 18. Sí. Y ya te digo, y fíjate, tienen el agua de Noya del Pozo, que todos los que la usan, nadie se contagia de cólera. Vale. Y claro, eso salta. Y salta en Valencia y dice, no, a comprar agua de Noya. Muy bien. Nos quedan 10 minutos, Vicente. Vamos a ver, el resumen del resumen. A ver, sí. ¿Cuándo dejan de fabricar Noya en la fábrica de Noya? A ver, un momento. Ahí hay 3 Miguel Noya. 3. Miguel Noya Bruixet, padre, Miguel Noya Sagrera y Miguel Noya Berard. A consecuencia, esto es curioso, a consecuencia de la sentencia de encerrar a Juana en un manicomio, esto sería violencia de género hoy en día, nada menos que les caen a los 3 médicos 20 años de cárcel y anulación de título. A Miguel Noya, Luis Sagrera y Francisco Sagrera les caen 20 años de prisión. Los médicos sí que lo cumplen, pero por la gracia de la reina, a estos 2, déjate a este Miguel Noya. ¿Pero la reina que reina? ¿Isabel II? ¿Estamos hablando? Sí, creo que sí. A ver. Sí, porque es cuando... A ver. Sí, Isabel. A Luis Sagrera y Francisco, los 2 hermanos, estos les cambia la pena de 20 años por exilio, por la gracia de la reina. Las penas por el exilio. Uno se va a América y el otro se va en barco a
a Odessa, a Centro Europa. Y ahí se El para. puerto de Odessa, Ya. no, se van allá como representantes de Noya. Ah, ¿Por qué hay mosaicos en Uruguay? ¿Por qué hay mosaicos en Nueva York? ¿Por qué hay mosaicos en Costa Rica? Porque había uno allá de representante exiliado. ya. ¿Y por qué hay tantos mosaicos en Centro Europa? Porque había otro que era el representante. Pero este, que era el que más daño había causado, que era, ¿Qué es era Miguel Noya Boixet, este se queda recluido como un arresto domiciliario dentro del Palauet hasta que muere. ¿Sabemos la fecha? Muere de tuberculosis y tengo la partida de defunción y todo. Hasta que muere ahí, pero hasta que muere da la lata y Juana consigue salir del manicomio y se va a vivir a Valencia a la calle del Mar. Y solo se hace con los nietos. Los demás nadie va a verla. O sea, se queda separada porque ella está con un abogado y ahí hay mucho que cortar. No tenemos tiempo. A ver, debemos referir porque llega un momento que los tres Noyas, los tres Migueles ya no existen y queda como patriarca el pequeño de los Noya, Luis Sagrera, que este se casa por obligación, por haber metido las narices donde no debía y dejar embarazada a la hija de Guillot, del socio de su padre, se tiene que casar. Pero este se queda como patriarca, con los hijos de su hermano, que son ya mayorcitos, casados, hijas y un hijo, casados con abogados, con Bertrand de Lis y con... ¿Qué tantos nombres ya? Me interesa saber cuándo se vende la fábrica Noya y... viene... A ver, no, ¿qué se vende? ¿Cómo que se va a vender? No hay un momento en que se vende... ¡No se vende! Y compra Gardi... ¡Que no se vende! No se vende. ¿Qué pasa ahí entonces? Luis Sagrera tiene los genes de su padre. ¿Sí? Sí. De Miguel Noya. Es un poco flojo de... Y le gusta mucho vivir. Muy bien. Le gusta mucho vivir, hasta el punto de que... ¿Te suena el nombre del Marqués de Campo? No. José Campo, en su día, fue alcalde de Valencia y era la mayor potencia económica que tenía el banco en Valencia. Y se reunían en el Ateneo Mercantil, las tardes, con el café y el cigarro. Y, bueno, pues los trenos, los estos, los otros, la mesa y tal. Y Luis Sagrera sabía, Luis Noya Sagrera, no Luis Sagrera, Luis Noya Sagrera sabía que esta persona existía. ¿Esta quién es? El Campo, Vale, el Marqués de Campo. Muy bien. Y llega un día que, como él es el patriarca, puede hacer y deshacer, pues empieza a coger escrituras y va al Ateneo Mercantil y habla con el Marqués de Campo, José Campo, por cierto. Mira, que es que necesito 10.000 pesetas y te traigo una escritura. No dejó ni una sola tesela por hipotecar. Hasta que llegó un día, y esto los tres no lo sabían, porque estaban en el café. Yeah. Llegó un día, el último día, y llega Luisito, como le llamaban, y se presenta delante del Marqués de Campo, allí con los cigarros, allí, todo, el Ateneo Mercantil. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué querías hoy? No, verás, es que, a ver, estoy haciendo un poco de teatro, no sé si fue así o no, pero me lo imagino. Ya. En plan chulesco. Volvemos a la intuición. Sí, es que hay que intuirlo. Porque que estoy blanco, pero ¿traes papel? No, es que se me ha acabado. Los pisos de la familia, las escrituras de las minas de Caolí, de Villar del Arzobispo, de Sodechera, todas las viviendas de la familia, la fábrica de ladrillos del suegro, Guillot, toda la fábrica, menos la escritura del solar, que la tenía su madre, como herencia de su abuela.
Y ahí ya viene el cataclismo. ¿Y dice por qué pierde? Viene el cataclismo y resulta que la culpa la tienen, no me acuerdo exactamente si eran 143.000 o 168.000 pesetas. Es que claro, tanta documentación dentro de mi disco duro hay veces, pero andaba por ahí, por 150.000 pesetas la deuda contraída de Luis Noya Sagrera con el Marqués de Campo, el cual le dice: te doy 30 días para liquidar esto, si no, tengo gente que están interesadas. Él ya sabía que el tenor, el marqués, no el marqués de Turia, el marqués de Mascarell, don Ricardo Trenor Paladicino, lo tenía al lado. Y ya le había dicho: si no cumple, eso es mío, ¿eh? En efecto, cumplió el plazo y el marqués de Mascarell compró y contabilizó hasta la última tesela, pero de todo aquello que era móvil. Lo que está cogido a las paredes no lo puedes quitar. Ya. No sé si lo sabrás. O lo que es obra. Lo que es obra está en la No propiedad. te lo puedes llevar, ¿no? No te lo puedes llevar. Pero se hace un estudio de todo lo que hay. ¿Ahí tenemos fecha de esto? No, sí, el año. Sí, pues, oye, si echamos mano de las escrituras... Pero 1900... Creo que es en 1906 la primera escritura que tengo. Ya. Y entonces ahí ya es cuando, porque la primera mercantil es Noya Sagrera, en Gres, mosaico. La segunda es Miguel Noya e hijo. La segunda mercantil es Miguel Noya e hijos, que ahí entra Luis, porque quiere parte. Después ya entra hijos de Miguel Noya y los Trenor continúan fabricando material de Gres porcelánico, porque ellos han comprado la mercantil también. Mientras se compra el terreno aquí dentro del pueblo, la partida de la ermita, y se edifica esta nueva fábrica. Que esto viene a terminarse, esta fábrica, sobre 1920, y es cuando ya despojan todo lo que es despojable y se vienen aquí a fabricar. Y se crea, ya no es hijos de Miguel Noya, ya se crea la mercantil Mosaico Noya Sociedad Anónima. Muy bien. Todo dentro de unos estatutos. ¿Y dónde queda la fábrica? Y en el momento los Trenor deciden efectuar el cambio, liberan el espacio. Muy bien. Liberan el espacio y Juana, como tiene a las nietas, Vicenta y Enriqueta, casadas con dos abogados, que Luis todavía existe, pero Luis no puede reclamar nada porque es el que ha hecho el desastre. Se presentan ante el notario Guanter y la familia Trenor les da unas acciones, pero que ellos son los que manipulan todo. Yeah. Y entonces es Juana quien vende la... No, y son las nietas y el nieto, mejor dicho, el Llaudes, José Llaudes y Bertrand de Lis, maridos casadas con... Y estos son los que realizan la venta a Parillach Gardi. Vale. Ellos sí efectúan la venta del solar. Muy bien. Y ahí continúan con la porcelana, pero para hacer aislantes eléctricos. ¿Y el Palauet de Noya? Cuando lo compra Gardi, ¿qué pasa? Se queda limitado ahí. Sí. Se queda ahí limitado en la pobreza. Digamos, desprotegido. Tengo entendido que... Las autoridades de aquel momento tampoco se preocuparon en cerrarlo bien cerrado, porque ese terreno era de Gardi, ¿eh? El terreno era de Gardi. Del Palauet. La superficie y la alquería era terreno de las 19 anegadas, que están dentro de... Entonces, creo que fue Blas de Lis quien, a cambio de hacer una permuta, y segregan... Blas de Lis, alcalde de Melilla. Alcalde, sí.
firma con Aparillac Gardi o con, no sé, es que han habido tanto, Leroy Gallagher, no lo sé, firman la cesión de esa superficie y de la alquería o el Palauet, una permuta. Tengo entendido que cuando vino Gardi aquí, no sé si es una empresa suiza, sí. El gerente de esa empresa compra Gardi y allí donde vive él o su hija. ¿No? Sí, bueno, eso lo llaman, no su hija, es una sobrina. O una sobrina. Eso, pero eso ya es secundario. Vale. Yo lo que le llaman Villa Ivón, vale. No quiero entrar. No quieres entrar. Este es el que trae a Hans von Benda, vale. al músico. Vale. Entonces, hay un momento que se llama Villa Ivón. Sí, bueno, pero es un nombre que se le da a Villa Ivón por la chica. Por la chica, sí, que vive allí. También podría haberla llamado Villa Willy, vale. Porque Willy es otro sobrino también del dueño de Gardi, pero que estaba de ingeniero en la yutera de Follos, o sea vale. Que... Entonces hay un cambio en el 1920 y cuando se denomina Villa Ivón es en el 1000... Pero es que Villa Ivón es un sobrenombre. Es un sobrenombre. Porque, a ver, aquí ves un suelo de grés porcelánico, blanco, y la gente dice, mira, un mosaico de Noya. No, es un suelo de grés porcelánico. Un mosaico es un dibujo, esto es un mosaico. ¿Por qué? Porque tiene colores, tiene una interpretación. Un mosaico es un dibujo. Si no tiene dibujo, no es un mosaico. O sea, perdón, la confusión está que llamamos mosaico a una tesela que es de grés porcelánico. Vale. Y eso no es un mosaico. Un mosaico es un dibujo. Que con esas teselas de colores y figuras geométricas interpretamos un mosaico. Vicente, nos quedan 5 minutos. Hacemos un repaso. Alquería de Frailes. Alquería de los Frailes. Fábrica Miguel Noya. Después pasa a Gardi con Y. Gardi, muy bien. Y después pasa a... Bueno, después de Gardi, no sé, ha tenido varios nombres ahí, como... De Villa Ivón. No, Villa Ivón viene... Por la hija del gerente de Gardi. No, la hija, es una sobrina. Es una sobrina, que tiene una sobrina y un sobrino. Tiene a Ivón y a Willy. Vale. Willy, pero que... Gardi también se vende... Ya es cuando entra la fábrica Schneider, que compraría la... Es que no sé ahí todo el proceso... Y ahí sí que hay una decadencia del proceso, porque tú sabes que la más antigua era Gardi, digamos. Se llamó Leroy Gary, así, ha tenido 2 o 3 cambios de mercantil. Actualmente Schneider... Pero siempre trabajando con lo mismo. Vale. Actualmente con aislantes eléctricos y material eléctrico. Entonces la fábrica queda como Schneider hoy y el Palauet, lo que dices tú del... Exacto. Ahí pasa a la Diputación, ¿no? A ver, años después pasa al Ayuntamiento de Meliana. Hay una segregación a cambio de alguna permuta, porque ahí no se podía construir, llámese, hay también sus bulos más o menos, y sí que se le concede construir por otra parte en unos terrenos a cambio de que le concedan. Vale. Y queda como parcela municipal. Muy bien. Entonces se presenta a un proyecto. Yo tengo entendido que primero pasa a Diputación de Valencia y después de Diputación de Valencia se lo concede otra vez al Ayuntamiento de Meliana. No estoy seguro, no lo sé. Yo sí que sé que yo tengo el recorte de periódico donde Blas de Vis está con los empresarios de Schneider, llámese, firmando un compromiso que para mí resultó ser una permuta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, el Departamento de Arquitectura, Diputación, no lo sé, ahí han habido 40.000 proyectos que no se han llevado a cabo. Vale. Y ahora pues llegó y la arquitecta municipal, parece ser, no sé. Estamos hablando en 2010, ¿no? Sí, no sé, me da lo mismo, ahí ya no quiero entrar. De Diputación, yo tengo entendido, Vicente, que de Diputación vuelve al Ayuntamiento de Meliana, bueno, vuelve no, va al Ayuntamiento de Meliana, y es el Ayuntamiento de Meliana el que dice... El Ayuntamiento de Meliana recurre a un arquitecto de patrimonio y empieza ahí, presenta... Desde el 2010, más o menos. Presenta un proyecto en Europa, se le concede un dinero y a partir de ahí, bueno, pues a restaurarlo. Muy bien. Bueno, pues... Y de ello, pues, hombre, estoy orgulloso porque por lo menos, aunque no te lo he dicho, yo llevo la parte histórica de Noya, he corrido medio mundo
medio mundo buscando suelos de Noya, tanto en Montevideo, la capital de Uruguay, como en Costa Rica o en Centro Europa, y por España ni te cuento. Y por otra parte, al mismo tiempo formo equipo con Salvador Escrivá, que si alguien al oír esto está interesado, puede entrar en www.mosaiconoya, todoseguido.com, y verán la forma de actuar, de trabajar de esta empresa que se dedica a la restauración de mosaicos. De todo lo que tenga que ver con Mosaico Noya, ¿no? Sí, ahora estoy realizando un trabajo para una firma que no sabemos si entrará. Hay que presentarlo a los arquitectos, que se llama Hermes, una firma de artículos de moda y joyería internacional. Pues a partir de ahora... Que está en París, y van a abrir una tienda en Barcelona y quieren en sus suelos tener mosaicos de Noya. Pero quieren nuevos diseños. Yo entonces, pues con papel milimetrado, mi caja de rotuladores y con el ordenador, estoy haciendo ensayos para crear unos mosaicos nuevos, digo, unos dibujos, que sean exclusivos y con unos tonos para que esta gente, a ver si... al mismo tiempo que también tenemos en vistas en Chicago un restaurante de 600 metros cuadrados que también lo quieren instalar. O sea, de momento el Palau de Noya se está rehabilitando, ya parece ser que se pueden hacer visitas, ya si uno solicita esas visitas en el ayuntamiento. Sabemos que va a estar no sé cuántos años rehabilitándose, pero yo pienso que al pueblo de Meliana le va a dar mucha vida. Igual viene una nueva historia, a ver qué sale de todos nosotros, ¿no? No me has preguntado, porque no lo has visto. ¿Tú en casa no has estado en mi casa? Sí, un día estuve. ¿Ah, sí? Donde quedábamos para venir al Club de Oratoria, para que vinieras a hablar del Palau de Noya. ¿Y has estado en la cafetería del Gurugú? Sí, no quiero hacer propaganda. ¿Has visto algo allí en las paredes? Sí, hombre. Eso es de mi propiedad. Aparte de hacer diseños y estar metido en una historia con estas manos, yo he creado mosaicos con teselas de 2x2, teselas que yo me siento orgulloso de haberlas creado, y que hay cuadros que no es que estén aquí en Meliana, es que los hay hasta en Austria. Cuadros míos de mosaicos, y en mi casa, en la casa de Serra, mis hijos, mis familiares, he hecho, y es que ahora estoy parado, no quiero hacer más mosaicos, y que tengo material para realizar más mosaicos. Vicente, muchas gracias por venir. Yo te voy a regalar el libro del Club de Oratoria. Nosotros nos dedicamos a conversar, a buscar conocimiento. No nos vamos a meter si es verdad o no la información, porque no lo sabemos, simplemente conversamos y le damos la palabra a la sociedad. Esa es nuestra misión como Club de Oratoria. Muchas gracias, espero que te haya gustado esta conversación. Gracias a vosotros y... Ahí tienes tú el libro. Muchas gracias, hombre. Espero que te guste. De acuerdo. No, simplemente para mí esto es un punto más dentro de... Porque ¿de qué serviría si todos mis conocimientos, o parte de ellos, no los plasmara? Muy bien. Pues te digo una cosa, están plasmados en mi despacho, donde hay archivadores con documentos originales, que yo creo que yo no los veré salir a la luz. Bueno, porque hay un desinterés, ¿cómo se llama? ¿Desinterés o falta de interés? Como lo quieras llamar, Vicente. Pero que es más agraviante. Si te parece, dejamos ahí la intriga. No, es que, a ver, lo mismo que tú estás haciendo aquí, hay mucha gente aquí en este pueblo que a mí me dice, no, si mi padre trabajaba en Noya. Pues yo tengo hasta incluso una fotografía, que hay cientos de fotos donde están operarios y operarias, jefes y todo, colocaditos ahí como un mural, todos aquellos operarios que yo he podido recopilar y los tengo, las fotos y su nombre. Vicente. Y eso está escondido. Vicente, ya verás. Nos despedimos. Que con esta grabación
alguien te buscará y buscará conocimiento. Bueno, pues si no me encuentran aquí, igual me encuentran en Serra, porque aquí hace mucho calor. Muchas gracias. Buenos días. Venga. Bueno, déjala rodar, ¿no? ¿Ya? ¿Has cerrado? Elena. No importa, si estabais a gusto y estabais cómodos. No, pero para que aquí no hace calor, está bien.